Good morning. Buenos días. I'm honored to be here with you this morning and to speak from the Word of God. Es un honor para mí estar con vosotros en esta mañana y poder hablar de la palabra de Dios. I wish I could speak your beautiful language. Ojalá pudiese hablar vuestro idioma bonito. Entiendo español un poco. Si hablas muy despacio. I speak Spanish a little bit. Un poco. My wife and I are trying to learn some Spanish. Mi esposa y yo estamos intentando aprender un poco de castellano. As the Lord allows us to come and visit maybe more often, A medida que el Señor, Dios mediante, Él nos permitirá volver y visitar de vez en cuando, un poco más a menudo. I hope to be able to communicate in Spanish. Espero poder comunicar en castellano. This morning you're invited to turn in Isaiah 29. I think we've read part of it already. Os invito esta mañana a ir a Isaías 29, pasaje del cual ya hemos leído un poco. And Jeremy will read verses 13 to 15. Isaías 29, y voy a leer los versículos 13 al 15. Isaías 29, 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? We're going to pray. Oremos. I'm going to pray in French. Él va a orar en francés. Seigneur, nous devant toi ce matin avec reconnaissance. Dios, venimos ante ti en esta mañana con agradecimiento. Merci pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ton salut, pour ta grâce. Gracias por tu bondad, tu amor, tu salvación y tu gracia. Merci d'avoir le privilège d'être ici ce matin avec des frères et sœurs à Pétraire. Gracias por el privilegio de estar con los hermanos en Petrés. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses utiliser ta parole et parler dans nos cœurs. Mi oración en esta mañana es que uses tu palabra para hablar a nuestros corazones. Je prie, Seigneur, pour qu'on puisse mettre de côté toutes nos inquiétudes, nos préoccupations, mais qu'on entende ta voix nous parler. Oro, Dios, que pongamos de lado nuestras preocupaciones, lo que nos afana, para enfocarnos en tu palabra, para oír lo que tienes para decirnos. We pray these things in Jesus' name, amen. Y oramos estas cosas en el precioso nombre de Cristo. Amén. As some of you know what it's like, it's always more comfortable to pray in one's own tongue. Como algunos sabréis, siempre es más cómodo orar en su idioma materno. We know from the book of Isaiah, from chapter 1, that Isaiah lived under the reign of King Hezekiah. Sabemos del capítulo 1 de Isaías que él vivió bajo el rey Ezequías. And during the time of Hezekiah, there were major reforms that took place Y in Israel. durante el tiempo de Ezequías hubieron unas grandes reformas que tomaron su lugar para Israel. Particularly in Judah. De manera particular para Judá. And Hezekiah is considered one of the best kings. Y Ezequías pues, fue conocido como uno de los mejores reyes. There were major reforms that were taking down idols. Hubieron reformas espirituales grandes que derrumbaron ídolos que estaban. And yet, we learn from Isaiah 29 and other chapters that their hearts weren't changed. Y aún así aprendemos de Isaías 29 y de otros capítulos en el libro que sus corazones no cambiaron. So in Isaiah chapter 29, Isaiah is talking about what's going to be coming.
Entonces en Isaías 29, Isaías habla de lo que va a venir. Entonces, Part of it is what will be coming soon, en parte es lo que va a ocurrir prontamente and part of it is going to be coming but much later. y otra parte es cosas que van a suceder, pero más allá en el futuro. Part of what he's talking about is concerning the end times. Parte de lo que él está hablando va a ocurrir en los últimos tiempos. Some of it is relating to the great battle of Armageddon. Parte de aquello se refiere a la batalla del Armagedón. We're not going to go through that this morning. En esta mañana no hablaremos de esto. Oh, that was done already. Ya se acabó. But you can read verses 7, 8, and you can compare that to Zechariah chapter 14 and also to Revelation chapter 14 and 16, and you will see the relationship. Pues si quisiese ver esta parte de los eventos futuros, podríais comparar con Zacarías 14 y también Apocalipsis 14 y 16. As we read earlier in verses 11 and 12, Isaiah is warning them that there will come a time when they will not understand God's word. Como hemos leído en los versículos 11 al 12, Isaías los está advirtiendo que vendrá un tiempo en el cual no entenderán la palabra de Dios. And this is going to be taking place because of their disobedience. Y esto ocurrirá a causa de su desobediencia. And so that's basically the context in which we're reading from Isaiah 29. Y esto es el contexto del cual leemos Isaías 29. And Quitarle esto también. okay. Even if they got rid of idols, their hearts weren't for the Lord. Entonces, aun si desplazaron los ídolos, no tenían su corazón entregado al Señor. And I just wanted to, Jamie will read again verses 13 to 15. Voy a leer de nuevo los versículos Verses 13 and 14. 13 al 14. Isaías 29, 13 al 14 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. As you can see in verse 13, the problem is a problem with the heart. Como podéis ver en el versículo 13, el problema es un problema con el corazón. Something comes out of their mouth, Algo sale de su boca, but it's not according to their heart. pero no concuerda con lo que hay en su corazón. So when you get to verse 14, it talks about the Lord doing some wonderful things. Cuando llegamos al versículo 14, habla de que el Señor está haciendo cosas maravillosas. And like it says, I will again do wonderful things with this people. And then towards the end of the verse, it says, for their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden. So even the wise people will not understand. That's what he's talking about. Dice que hará grandes cosas, ¿no? En el 14, con un prodigio grande y espantoso. Y luego dice que perecerá la sabiduría de sus sabios. O sea que aún los sabios e inteligentes no entenderán lo que va a ocurrir. So the wonderful things he's talking about, and he repeats it, it's not something we would normally consider wonderful as such. Pues las maravillas que van a ocurrir no son cosas que normalmente nosotros estimaríamos como siendo maravillosas, no de este tipo de maravilla. It's wonderful because it's surprising. Es maravilloso en el sentido que es sorprendente. And people won't understand. La gente no entenderá. But it's even called something strange. You can refer back to chapter 28. And it relating also to that when the Assyrians would come to Jerusalem speaking a different tongue, that's an interesting idea, and Sí. they would not understand them.
Y si lo comparamos con el capítulo 28, con los asirios que hablan un idioma diferente, pues eso también es una cosa que es maravillosa, es una comparación de este tipo que es un poco extraña, digamos. And when you read in Habakkuk, also, the same expression is talking about the judgment that's coming. Y cuando se lee en Habacuc, la misma expresión se usa para hablar de un juicio que va a venir. It's also quoted in 1 Corinthians chapter 1, and that's interesting. Eh. You can look, if you want, chapter 1, 1 Corinthians verse 19, and Jamie maybe will read that for us. Y además, pues este pasaje cita a, Primera a los Corintios cita este pasaje. Podemos ver esta comparación en Primera a los Corintios 1:19, donde dice ahí la palabra de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues, It's interesting because Paul is quoting from Isaiah 29 in the verses we just read. es interesante, ¿no?, que Pablo está citando Isaías 29. And in this context, the wonderful thing that Isaiah talks about is the judgment of God on sin, that Jesus would bear the punishment of sin on the cross. Y en este contexto, la cosa maravillosa es el juicio que Dios lleva sobre Cristo por los pecados nuestros en la cruz. So it is interesting that there again, something wonderful that at first doesn't look that wonderful when you really, that someone would die on a cross. Y es interesante que vemos aquí algo maravilloso, ¿no? Pero que a primera vista, pues no es maravilloso que alguien moriría en la cruz. But again, in 1 Corinthians, as it is in Isaiah, it refers to a judgment. Y en ambos sitios, en Isaías y en Primera de los Corintios, se refiere aquí a un juicio. If you read through Isaiah 29 and other chapters, you would find out that one of the major issues that's going on is that Israel, or Judah, wants to ally itself to Egypt. Si leemos en Isaías 29 y en otros lugares, un problema que está ocurriendo es que Israel quiere hacerse aliado con Egipto. Instead of trusting God, they would rather trust their neighbors. Y entonces, en vez de querer poner su confianza en Dios, quieren más bien poner la confianza en los vecinos. And part of the problem is they think that God doesn't know that. Y parte del problema es que ellos actúan como si Dios no lo sabía. If you read in verse 15, vamos al versículo 15 de Isaías 29. Dice así: hay de los que se esconden de Jehová, Isaías 29:15, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? not only were they wrong in wanting to ally with Egypt, but to double that, they thought God didn't know about it. No solamente estaban en el error, ¿no?, en querer aliarse con Egipto, sino que además, lo que pasa es que ellos pensaban que Dios no lo sabía. So they knew that that was wrong, and also they knew that they could not hide that from God. Pues sabían, ¿no?, que eso era incorrecto, y también sabían, pues, que no podían esconderse de Dios. So if we fast forward 2,800 years Y si nos adelantamos en el tiempo, unos 2800 años, today, hoy, we can draw many lessons from this passage. podemos ver muchas lecciones para nosotros que podemos aprender de este pasaje. One of the first things that we can draw is that men often try to hide from God. Una de las cosas que podemos decir es que, pues, el hombre muchas veces intenta esconderse de Dios. We should not be surprised because when you read in Genesis chapter 3, Pues no debería sorprendernos, ¿no?, porque esto, pues, se inició en Génesis 3, that's the first consequence of sin. la primera consecuencia del pecado. Adam and Eve, right after they sinned, they tried to hide from God. Pues Adán y Eva, ¿no?, justo después de haber pecado, pues intentan esconderse. And as
we learn, we find out that we also try to hide from God sometimes. Y a medida que pues pensamos en el asunto, pues nosotros también a veces intentamos escondernos de Dios. And generally, people hide from God because they sin or because they want to sin. Y normalmente, pues este intento de escondernos de Dios es o estamos en pecado por esto o porque estamos pensando pecar. We could chat and find and just talk about all the different sins we know that people will hide to commit. And I mean, we could spend all day long talking about that, but we're not going to do that. Si nos ponemos en hablar de todos los tipos de pecados que las personas se esconden para cometer, pues vamos a estar hablando un buen rato, ¿no? Pero no vamos a tomar el tiempo hoy para hablar de todo esto. But you know, and you should know, that you can't hide from God. Pero sabes, deberías saber que no puedes esconderte de Dios. You can learn it the easy way by listening and learning from the Word of God. Puedes aprenderlo de la manera fácil, pues escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios y sujetándote a ella, Or you can learn it the hard way. o puedes aprenderlo de la manera difícil. I could still remember about 60 years ago. That gives you an idea how old I am. Que puedo recordar hace unos más o menos 60 años, eso te dará una idea de la edad que tengo, When I tried to hide from my dad, cuando intenté esconderme de mi padre and I thought I was able to do it. y pensaba que podía lograrlo. And I learned the hard way that I was not able to do it. Y la aprendí de la manera difícil, que no podía hacerlo. I lived in a small village in the mountains, something similar to the Basque Country, except mountains are a little smaller. Pues fui criado en un pueblecito pequeño en las montañas, me hace pensar un poco en el País Vasco, aunque la diferencia aquí es que las montañas de donde yo soy son más pequeñas. In Canada, where I come from, we have about the same temperature in the winter as you have here. En Canadá, de donde yo soy, tenemos más o menos la misma temperatura en el invierno, como la tenéis aquí, Except you put a minus in front. salvo ponéis un menos enfrente. So when it is minus 25, 30 degrees in the winter time, a lot of people back then, and also some today, would heat their houses with wood stoves. En aquella época, cuando hacía menos 25 o menos 30 grados en el invierno, pues la gente calentaba su casa con un horno de leña, con leña. And we would have lots of wood to heat the stove up because to last through the whole winter. Teníamos mucha leña para calentar la casa porque eso nos tenía que durar todo el invierno, que es como 5 meses, digamos. And it was all placed in what we call the wood shed attached to the house. Y estaba esto, toda la leña estaba en un trastero pegado a la casa. And for a 4 or 5-year-old boy, a box of matches was something really fascinating. Para un niño de 5 años, una caja de ¿ah? Cerillas. Era algo muy fascinante. So I was able to get the box of matches and I went outside to hide to what I thought was the best place to hide with a box of matches. Entonces yo logré coger esa cajita de cerillas y fui a donde pensaba que era el mejor sitio donde esconderme. In the woodshed. En el trastero con toda la leña. I thought my dad did not know that I was there. Pensaba que mi padre no sabía que yo estaba ahí, But he did. pero lo sabía. I remember. Me acuerdo. I never did that again. Nunca lo volví a hacer. All this to say that we do the same thing with God sometimes. We think we can hide from Him. Todo esto para decir que hacemos lo mismo para con Dios, ¿no? A veces pensamos que podemos escondernos. And that's what the people in Isaiah's time did. Y esto es lo que estaban haciendo en el tiempo de Isaías. Because what they were doing was wrong.
instead of trusting God, they wanted to align themselves with Egypt. A causa del hecho de lo que estaban haciendo era pecaminoso, querían entonces aliarse con Egipto y esconderse de Dios. Because they wanted to do what was wrong. Y pues es porque ellos querían hacer lo malo, lo incorrecto. So we can't hide from God. Entonces no podemos escondernos de Dios. The second lesson is God will not tolerate it. La segunda cosa, ¿no? Primero es que no podemos escondernos de Dios, la segunda cosa es que Dios no lo tolerará. No lo tolerará. Sometimes He teaches us soon, and sometimes it takes time. A veces Él nos enseña esto a poco tiempo y a veces tarda un poco más antes de que Él nos lo enseñe. Years ago, I learned the verse by heart to remind me of this. Hace muchos años me aprendí un versículo de memoria para recordarme esta verdad. I'm sure some of you know it. Numbers 32, verse 23. Seguro que alguno de vosotros lo sabréis. Números 32, 23. The last part of the verse says, "Be sure your sin will find you out." La última parte del versículo dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. So in verse 15, Entonces en el versículo 15, the first verse in the translation I'm using says, the first word says, you know whom hide deep from the Lord, your counsel whose deeds are in the dark. Just the first word, I don't know. la primera palabra en el versículo 15 de Isaías 29 dice, ay. Y dice, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo su consejo. In many translations, it says woe, which means Pues en muchas traducciones es beware. que él está comparando dos palabras y yo voy a repetir la misma. En muchas traducciones dice ay. Okay, good. Because in our translation in French, it says that also. Entonces, comparándolo con el francés, que él suele predicar en francés, dice la misma cosa. It talks about the consequences of what you're doing. Y aquí referente a las consecuencias de lo que uno hace. Woe to those who think that God doesn't see them. Entonces, hay, ¿no? Como para hablar aquí de la consecuencia, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo su consejo, pensando que Dios no los ve. Another lesson that we learn in this passage is that we're accountable. Otra lección que aprendemos en este pasaje es que a Dios le vamos a rendir cuenta, le debemos un rendimiento de cuenta. We may act like if God doesn't know what's going on, but one day we'll have to give an account. Puede que estemos actuando de manera que Dios no sabe lo que pasa, pero como quiera, le rendiremos cuenta a Dios. We read that in many verses in the Bible. Leemos esto en muchos versículos en la Biblia. Hebrews chapter 4, verse 13, that's one of them. Uno de ellos es Hebreos 4:13. It says, "No creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account." Dice así Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. In 1 Corinthians chapter 4, verse 5, it also says that he will bring to light the things now hidden in darkness. Además, en 1 Corintios 4:5 dice que el cual, bueno, lo voy a leer, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. All these passages tell us and remind us that we're accountable to God. Todos estos pasajes nos recuerdan que le vamos a rendir cuenta a Dios, le debemos un rendimiento de cuenta a Dios. And one of the last things we learned, there's other things, but that we're going to look at this morning, is an illustration taken from the Word of God, verse 16. Y una de las últimas cosas que vamos a ver en esta mañana, aunque hay más, es una ilustración que viene de la misma palabra de Dios. When we preach, we always try to find illustrations. Cuando predicamos siempre buscamos una ilustración. We don't need to find one.
It's there. Aquí no hay que buscar una, hay una aquí en el pasaje. It talks about the potter and the clay. Habla del alfarero y del barro. There are many passages in the Bible that talk about the potter and the clay. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del alfarero y del barro. And what it says in verse 16 is that they're trying to turn things around. Y lo que dice en el versículo 16 es que ellos están intentando cambiar la cosa. The clay is looking at the potter as if the potter was the clay. Y el barro está mirando al alfarero como si el barro fuese el alfarero. That doesn't make any sense. Y eso, claro, no tiene ningún sentido, ¿no? I read that Spain has a rich pottery culture. He leído que España tiene una tradición muy rica en cuanto a la alfarería. Eso pensaba, pero no estaba seguro de a la alfarería. If you know anything about pottery, the technique hasn't changed much in thousands of years. Pues si sabéis solo un poquito acerca de la alfarería, sabréis que la técnica, pues a través de los años no ha cambiado mucho. One of my best friends is a good potter, Uno de mis mejores amigos es buen alfarero and I worked for him for a while. y trabajé por él durante un rato. I tried putting a lump of clay on the potter's wheel and to make something out of it. He intentado yo coger una masa de barro y ponerlo en la rueda del alfarero para pues hacer algo con ello. Didn't do too well. No me ha funcionado muy bien, But you should have seen him, my friend. pero si lo hubieses visto a él, una, He had a shop and there were 2 or 3 potters lined up and behind some glass, and they were making these beautiful vases. él tenía una tiendecica y tenía unos alfareros trabajando en ella y ellos estaban pues formando vasijas Apart from, detrás de una ventana. apart from having electricity to run the wheel, nothing much has changed. Pues aparte del hecho de que hay electricidad para darle el giro a la rueda, pues la técnica no ha cambiado. The potter takes a lump of clay and you kind of work with it to make it malleable. What's that? I don't even know in English. Ya. Malleable. Entonces el alfarero coge, ¿no?, una masa de barro y está trabajándola para que pueda trabajarla. You wet the table and you literally throw it on it. Entonces mojas la rueda esta o la mesita esta y tiras la masa de barro encima. And then you just try to hold one hand stable to center the piece in the middle. Y luego intentas mantener una mano céntrica para centrar la masa en el centro de la rueda que gira. If you don't get it centered, you're not going to be able to do anything. Si no está centrada en la masa, no vas a poder hacer nada. And then you start doing something, and if you're a good potter, you do something beautiful. Entonces luego pues intentas hacer algo y si eres buen alfarero, algo bonito harás. But then if you don't make something beautiful, what you can do is you just start making it malleable again and start all over again. Y si no logras hacer algo bonito, pues lo machacas un poco y lo vuelves a iniciar para volver a hacer algo bonito con ello. We can draw many applications from that. Podemos sacar muchas aplicaciones de esto. Being centered and on the Lord is important. Que estar centrado en Dios es importante. You can mess up and the Lord is forgiven and you can start all over again. Puedes fallar miserablemente y el Señor pues te perdonará siempre que vienes ante Él. But that's not what this passage is trying to teach us. Pero no es lo que este pasaje nos está enseñando. What this is telling us is that we as the clay sometimes think we're better or know better than God who's the potter. Lo que este pasaje nos está diciendo es que nosotros como barro a veces pensamos que sabemos mejor que el alfarero. Is that possible? ¿Es posible esto? No. De But ninguna yet, manera. we often act as if we knew better. Pero muchas veces actuaremos como si sabemos mejor que Dios. It's certainly for that reason that the
The Bible tells us many times, we are the clay and God is the potter. Y We need to be told that. ciertamente, por esto que muchas veces la palabra de Dios nos repite el hecho de que nosotros somos el barro y Dios el alfarero. Necesitamos que se nos sea repetido. Isaiah chapter 45, Jeremiah chapter 18, Romans chapter 9. We're not going to turn to all of them. Isaías 45, Jeremías 18, Romanos 9, son otros pasajes que repiten esta verdad, pero no vamos a ir a verlos. And basically what all those passages tell us, God is saying, I'm the potter, you're the clay. Y pues de manera muy sencilla lo que estos pasajes dicen es que Dios dice, soy el alfarero, eres tú el barro. And when, like in Isaiah 29, we act as if we are the potter, God finds a way to teach us otherwise. Y cuando actuamos, como en Isaías 29, como si nosotros somos el alfarero, Dios pues toma una manera, un medio para enseñarnos que no somos nosotros el alfarero. In verse 17, Isaiah exhorts the people to look ahead to what's coming. En Isaías 29, 17, Isaías exhorta al pueblo de Israel a mirar en el futuro a lo que está por venir. Is it not yet a very little while until? Dice el versículo, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? He's talking about something in the future, and if you study the rest of the chapter, parts of it will happen in the near future. Si continuamos leyendo el pasaje, nos daremos cuenta de que hay algunas cosas que aquí sucederán dentro de poco y otras pues más a largo plazo. And part of it is looking way in the future to the future kingdom. Y parte de ello está mirando muy lejos en el futuro hacia el reino. Because God, as the potter, makes a plan, he does what he plans. Porque Dios, como el alfarero, hace el plan y cumplirá su plan. Part of what he's talking about has something to do with the future kingdom of 1,000 years. Y parte de lo cual está hablando tiene que ver con el reino milenario que va a venir. And God has a plan. And as in Romans chapter 9, we didn't read it, but when it talks about the potter and the clay, it talks about the fact that God is a sovereign God. Y parte del plan que vemos es que Dios es soberano. No hemos visto a Romanos 9, pero esto es lo que está diciendo ahí, que Dios es soberano, tiene su plan y lo cumplirá. And in his great plan, there's going to be a future kingdom. And before that future kingdom happens, there's going to be different events that will take place, rapture, tribulations, and so forth, I'm sure. Y en este gran plan de su reino milenar hay unos eventos que sucederán antes, el rapto, la tribulación y otros asuntos escatológicos o del futuro. Sometimes we're surprised about what's going on in our world that we live in. A veces miramos alrededor nuestro en el mundo y nos sorprende un poco lo que está ocurriendo, a lo mejor. We should not be surprised because God has a plan. Y no nos debería sorprender, pues Dios tiene su plan. When we went the last couple of years through COVID, for instance, Por ejemplo, en los últimos años hemos atravesado, ¿no?, la COVID. lots of people didn't know how to react to this. Muchas personas no sabían cómo reaccionar frente a los eventos. Even many Christians got caught up in that kind of a frenzy and being scared. Y aún así, muchos cristianos, aún así, pues se dejaron llevar en el momento y de manera un poco a lo loco por estos eventos temporales. But God has a plan, Pero Dios tiene un plan. and this is just part of his plan that we see here in Isaiah 29. Dios tiene un plan y solo es parte de su plan que vemos aquí en Isaías 29. It says just a little bit more time. Y dice, solo un poco más de tiempo. We're 2,800 years later. Y ahora a los 2800 años después. There may be just a little bit more time left yet.
Puede que solo haya un poquito de tiempo que nos queda. but God will accomplish His plan. Dios cumplirá en el tiempo que sea su plan como es. So God is warning them, and He's also warning us. Entonces, Dios les da a ellos advertencia y pues nos la da a nosotros también. Don't look elsewhere for help. No mira en otro lado para ayuda, Look to God. mira a Dios. Remember, you can't hide from God. Recuerda que no puedes esconderte de Dios. You're not smarter than God. No eres más inteligente que Dios. We're just a lump of clay. Solo somos una masa de barro. I often say to people that my biggest problem is pride. Muchas veces le digo a la gente que mi problema más grande es el orgullo. And I like the fact that God says I'm just a lump of clay. Y me gusta entonces escuchar en la palabra de Dios al Señor diciéndome que solo soy una masa de barro. He knows I need to hear that. Él sabe que lo necesito. When I was in Bible college, and I finished with this, Cuando estaba en el seminario, we traveled with the president of our school in a singing group, and we went from church to church. viajaba con un grupo que cantábamos en diferentes iglesias junto al presidente del seminario. And the president of our school was a very good speaker. Y el presidente del seminario, o bueno, de la Universidad Cristiana, era buen predicador, But he didn't have very much imagination when it comes to choosing songs. pero le costaba un poco escoger canciones al momento de saber qué cantar. We always sang the same song after he preached. Siempre cantábamos la misma canción después de que él predicaba. Song, and I checked, it is in Spanish. It's called Have Thine Own Way. And Y it says this, have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I'm waiting, yielded and still. deja ver esto. Y la canción era la siguiente, dice que ha verificado y que sí, que está en castellano. Dice, Señor, ten tu propia manera, Señor, ten tu propia manera, o sea, conmigo. Tú eres el alfarero y yo soy el barro, moldéame y hazme ser lo que quieras según tu voluntad. Mientras estoy esperando que pueda yo sujetarme en quietud, tranquilidad ante ti. God is the potter. He knows everything. You may try to hide from him. You will never be able to do that. Dios es el alfarero, sabe todas las cosas. A lo mejor vamos a intentar escondernos de él, pero no lo vamos a lograr. Why don't you pray that today? God, you are the potter. I am the clay. I'm willing to do everything you want me to do. ¿Y por qué no tomes el momento hoy para orarle al Señor y pues decirle esta verdad? Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, haz lo que quieras conmigo. Maybe you have never trusted Christ for your Savior. A lo mejor nunca te has arrepentido de tus pecados, He's the only solution. nunca has creído en Cristo, Él es la única solución para tu pecado. Maybe you're a Christian, but you know you're making choices that are not according to His plan. A lo mejor eres cristiano ya, pero sabes que estás haciendo cosas, tomando decisiones que no están concorde al plan de Dios. If you come to Him in repentance, He will forgive you. Si vienes a Él con arrepentimiento, Él te perdonará. Oremos. Señor Dios, pues sabes nuestros corazones, los conoces, Señor, que eres el alfarero. Sabes, Señor, nuestras luchas con el orgullo. Ayúdanos, Señor, a reconocer de manera muy práctica en esta semana que tú eres el alfarero. Ayúdanos, Señor, a ver las situaciones tangibles en nuestra vida para reconocer quién eres tú y nosotros tomar el lugar adecuado del barro que somos. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros.
disponible solamente en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, te ruego que si hay que no te conocen aquí en esta mañana, a lo mejor habrán escuchado, Señor, de ti mucho tiempo, pero no se han arrepentido. Rompa, Señor, su corazón y que se entreguen a ti, aceptando tu amor, tu misericordia, tu bondad. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.